Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana. Gracias por estar aquí, amén. Gracias por venir, por estar en la casa de Dios. Creo que hoy es un día especial. Siempre, todos los días en realidad son especiales, especialmente cuando venimos a alabar a Dios, porque la palabra dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿cierto? Amén. Hay algo de lo que quiero hablarles en esta mañana, y es un tema en el cual, hermanos, cuando oraba al Señor por este tema, porque tenía varios en realidad, que me gusta siempre estar haciendo temas. Entonces, cuando oraba, y el pastor el jueves, que estábamos en oración aquí, no recuerdo si fue este jueves o el anterior, no me acuerdo. Yo he estado ya 2 jueves, ¿cierto? Creo. Bueno, el punto es que en una de ellas el hermano oraba y mencionaba lo que es en la enseñanza, lo que es el espíritu de la apostasía, ¿cierto? Y conversaba eso. El domingo pasado predicó igualmente del espíritu de la apostasía. El espíritu de la apostasía, hermanos, bíblicamente hablando, el tiempo de hoy se llama el espíritu del anticristo, ¿vale? Se llama el espíritu del anticristo. ¿Por qué motivo? Porque el anticristo va a negar a Jesús como Señor y como Dios. Entonces, lo que va a pasar es que ese espíritu de la apostasía, que es el espíritu del anticristo, dice la palabra que en los últimos tiempos en el que estamos viviendo ahora, se estará ¿qué? Presentando, e inclusive aún en la iglesia, y muchos serían engañados. ¿Por qué motivo? Porque la palabra de Dios dice que hay muchos que ya le dicen Señor, Señor, pero de corazón lejos. Y además de esto, están negando la existencia de Jesús como Dios. Y el tema que traigo en esta mañana lo he titulado Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Vamos a ver el primer capítulo de la palabra, donde nos expresa que Jesús es Dios. Pero primero que nada, ¿qué significa su nombre? Para empezar, Jesús, no el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido. En algunos términos significa el escogido. Pero Jesús significa en hebreo, la palabra en hebreo Jesús es Yeshua, que significa Jehová es Salvador. Oiga usted, con solo el nombre de Jesús se está llamando a sí mismo como Jehová es Salvador. Entonces, cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, como dijeron, un Salvador nos ha nacido. Primer punto de que Jehová, Jesús, es Dios. Es cuando Él menciona la palabra, su propio nombre, Josué, que significa Jehová. ¿Quién se va a llamar Jehová si no lo es? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Además de esto, la palabra de Yeshua, o significa Jehová es Salvador, la palabra dice en San Juan 1:1. Vamos a leerlo, que ahí dice la palabra de Dios. Si usted lo tiene ahí, lo puede buscar o lo podemos leer acá. Dice así, quiero que leamos. Siempre yo he dicho que yo tengo una cosa de leer, no solo con el entendimiento, sino, me explico, saber que estoy leyendo, sino intensificar las palabras. Dramáticamente hablando, cuando hay una coma, empieza una nueva versión o una nueva oración, ¿cierto? Sino que también eso, en el término hebreo, una coma significa intensificar una palabra. Intensificar es decir algo más fuerte,
una palabra baja, una palabra fuerte. Te lo voy a leer así. Escucha, dice la palabra: en el principio era el verbo. Amén. Voy a leer de nuevo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Eso es intensificar una palabra. Cuando usted la lee y usted la entiende de esa manera, usted puede captar lo que la palabra de Dios nos quiere decir, que Jesús es Dios. Se lo voy a leer de nuevo. Vamos. En el principio era el verbo. ¿Está bien? Ahora viene intensificando. Dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué le parece? Uy, yo no sé, hermano, pero a mí se me para el pelo y todo. De ver que Dios está hablando del verbo. ¿Qué es el verbo? Aquí hay muchos profesores, ¿cierto? Y el verbo es ¿la qué? La acción. La acción es la palabra, ¿cierto? Entonces, si ese verbo accionó en una palabra y fue hecho carne, y fue hecho carne, ¿cierto? Mirad lo que dice ahí, San Juan 1:1. Ahora vemos el 2. Este era en el principio con Dios. Entonces, si la palabra de Dios nos está hablando claramente que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Es decir, que desde el principio a este momento, Dios habla por sí mismo, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo es Dios. Y ese verbo, ¿qué pasó? Fue hecho carne, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice el verso 14? Escucha. Y aquel verbo, aquella acción, aquella palabra, esa palabra fue hecho carne. Ahora oiga bien esa parte. Vamos a intensificarlo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Oyó esa parte? Y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Jesús. Entonces Jesús es Dios, porque Jesús fue el quien habitó entre vosotros. Y dice, y vimos su gloria. Síganme hablando. Gloria como del unigénito del Padre. Santificamos, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Le gusta leer intensificando las palabras? Pero es que cuando usted lo lee de esa manera, usted le entiende a la palabra. Y también esa palabra comienza a ministrar su corazón. Comienza a decirle a usted, sí, yo soy Dios. Aunque muchos me niegan. Aunque en el tiempo de ahora digan que Jesús no es Dios, aquí la palabra dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vivimos su gloria. Vimos el poder de Dios manifestarse. Amén. Vimos su gloria manifestarse en sanidades, en libertad. Y lo vimos manifestarse en la muerte de Cristo y en la resurrección venciendo la muerte. Vimos la presencia misma de la gloria de Dios como el unigénito, oiga esa parte, como el unigénito del Padre. Y asimismo, lleno de gracia y de verdad. Cuando la palabra dice del unigénito, dice como la gloria, como el unigénito, o sea, se presenta como el único Hijo de Dios. Dios mismo a sí mismo se presenta y dice, yo soy el que soy. Y mi verbo, ese verbo fue hecho carne y me presento como hijo. Porque si él se hubiese presentado como Dios mismo, cuando él hubiese dicho, aquí yo soy Jehová, ¿qué hubiera pasado? Lo hubiesen matado antes de tiempo tal vez. Pero él se presentó no como Dios mismo, sino como el Hijo de Dios.
Para cuando él se presentara como hijo de Dios iba a ser vituperado, pero no asesinado hasta el momento que tenía que serlo. Hasta el instante que Dios tenía planificado su plan de salvación. Amén. Mirad lo que dice ahora. Mateo 4, verso 10. Vamos a ver en Mateo, ¿vale? Perdón. Bueno, vale, ahí lo tienes. Mateo 4, verso 10 dice: entonces Jesús, estoy haciendo las palabras identificadas, ¿vale? Para que todos podamos tener en cuenta esa parte. Escucha. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, oiga esta parte, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Estaba en la tentación, ¿cierto? Allá en el desierto, y el enemigo vino a tentarlo. Y comenzó usted conoce la historia, por eso lo estoy haciendo resumido. Pero hay algo interesante en esa palabra. Primero, Jesús. Dice que Jesús dijo con autoridad, con poder. Y él dijo esta palabra. Identificamos. ¿Qué dice ahí? Vete. Pero usted sabe que Jesús, cuando intensificó esa palabra, no dijo: vete, Satanás. ¿No, verdad? ¿Sabes cómo le dijo? Le dijo: vete, Satanás, porque escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué hizo? Se fue. Amén. Él se fue y los ángeles vinieron a servirle. No sé qué, pero llegaron a servir. Entonces la palabra de Dios habla de que Jesús se presenta la autoridad de Dios como Dios. Cuando dice al Señor, ¿qué? Tu Dios. Él es Dios de todas las cosas. Él es Dios de toda la creación. Él es Dios de tu vida, de mi vida, de vuestras vidas. Él es el creador de todo lo que existe. Y por eso Jesús se presenta a sí mismo como Dios cuando le dice al enemigo, a Satanás: al Señor tu Dios adorarás. Amén. No sé si vamos bien aquí. Ahora bien, otra prueba que Jesús es Dios es que Él nunca negó que le adoraran. ¿Escuchó eso? Si Jesús no hubiese sido Dios, voy a mencionar esto nada más. En Apocalipsis, cuando Juan vio la visión y le dio el Señor el mensaje del Apocalipsis, dice la palabra que él se arrodilló para adorar al ángel. ¿Y qué pasó con el ángel? Se sorprendió y le dijo: no lo hagas. No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Luego le dijo: adora a Dios. ¿Cierto? Pero aquí podemos ver que Jesús en ningún momento dijo: yo soy el ángel del Padre o el ángel. No lo hagan, adoren a Dios. Él se dejó adorar porque Él es Dios. Mirad lo que dice la palabra ahí. Mateo 21, verso 14 al 16. Escucha. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Acuérdense que hay coma, ¿verdad? Hay que intensificar la palabra, ¿cierto? ¿Qué tal si yo le leo a usted así? Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Le quitamos el sentido de la palabra, ¿cierto? Pero si usted le intensifica, y vinieron a él en el ciegos y cojos y los sanó. No se fueron enfermos, ¿cierto? Sigue mencionando. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas
me brinqué algo, ¿verdad? Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, oiga esa parte, a los chicos, ahí estaban jóvenes, chavales, tal vez de 15 años, bebés, ¿verdad? Y dice, y los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David. ¿Qué pasó luego? Se indignaron. Pero la palabra dice que los chicos, los muchachos, clamando en el templo, Hosana. ¿Qué significa Hosana? ¿Perdón? El que salva. Y ya leímos que Jesús significa Jehová es Salvador o Jehová salva. Entonces vienen ellos y dicen, el que salva, Hosana, el que salva. Y se indignaron en gran manera. Y sigue el siguiente versículo. ¿Qué dice la palabra ahí? Y la palabra menciona, hermanos, claramente que en ningún momento Jesús dijo, no lo hagan. Sino que sigue mencionando y dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos chicos dicen? Bueno, no lo dice ahí, pero yo digo de los chicos, ¿verdad? Dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. Intensificamos. Jesús dijo, sí. ¿Nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Santo, ¿verdad? En ningún momento Jesús dijo, tranquilos, tranquilos, se equivocaron los chavales, tranquilos, déjenlos ahí a los... No, denle pan a los críos, ya, tranquilo, no pasó nada. Pero no, Jesús recibió la adoración, la alabanza, el que salva, Hosana, sino que Jesús también les reprende y les dice, sí. Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Amén. Nadie puede decir eso si no es Dios. Nadie puede tener esa autoridad si no es Dios mismo. ¿Cierto? Yo no puedo tener la autoridad que el pastor tiene en su casa. Yo no puedo llegar a decirle a sus hijos, ¿qué están haciendo ustedes aquí? ¿Qué es el problema, hombre? Hombre, que lo primero que ellos se van a sorprender y dicen, oye, ¿y qué le pasa a este? Se equivocó de casa. ¿Cierto? Pero si llega el pastor y los pone en orden, ellos se van a quedar quietecitos porque Él es la autoridad de la casa. Jesús es la autoridad. Jesús es Dios. Por eso Jesús les dice, sí, sí. ¿Nunca lo oíste? ¿Comprendes ahora? Jesús habla como Dios porque Jesús es Dios. Jesús no habla con autoridad porque Dios le dio la autoridad. No es porque Él es Dios y toma la autoridad de hacerlo. Amén. Sigue mencionando la palabra de Dios, hermanos. Escucha. ¿Qué sigue mencionándonos? Entonces, en Mateo 14, verso 33. Ahí podemos ver también cómo Jesús es exaltado y en ningún momento Él lo niega. Pero escucha lo que dice. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué dice? Perdón, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué hicieron? Lo adoraron. ¿Qué le parece? Dice, entonces, bájemele un poquitito, hermano, nada más. Entonces los que estaban, dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Por qué no le decían directamente, verdaderamente eres Dios? Porque Él se había identificado delante de ellos como el Hijo de Dios. Pero como Él es Dios, ellos le adoraron y en ningún momento dice Jesús, no, chicos, tranquilo, vale, tranquilo, yo solamente soy el Mesías.
yo solamente soy el ungido, tranquilos. No. Dice la palabra que luego él llegó y subió a la barquilla con ellos. Pero nunca, jamás negó que él no fuera Dios. Y aquí la palabra de Dios nos está hablando de que le adoraron. Y usted sabe que es adoración. Acuérdese lo que le dijo el ángel a Juan. Adora. Adorar, dijo. Adora a Dios. ¿Y ellos a quién estaban adorando? A Dios. ¿Cierto? Le están adorando. Y él en ningún momento dijo no lo hagan. Él recibe la exaltación, la adoración. Porque Jesús, también la palabra nos enseña que Jesús, como prueba que es Dios, dice él mismo de que él fue antes de Abraham. Wow. Antes de Abraham, Jesús ya existía. ¿Qué le parece? Vamos a leerlo. ¿Qué dice Juan 8:58? Una vez me decía una vez un señor me escuchaba predicando en una iglesia que estuve hace tiempo y me dice, y le leí esa cita, por cierto, dice, yo dije así, sí, yo dije Juan 8:58. Después él me llamó a mis hermanos, ¿por qué tú no le dices San Juan? No, es que él y yo somos compinches, tenemos muy buena amistad. Y por eso él me dice, no, dígame Juan. Entonces por eso yo le digo Juan, digo. ¿Vale? Escucha. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Entonces usted está aquí alabando al verdadero Dios. Usted no está alabando un invento como dicen los amigos católicos. Ellos dicen que es que nos inventamos las cosas. No, hermano, perdóneme, pero ahí me está diciendo que Jesús es Dios. Ahí me está aclarando de que Jesús dijo, no lo dijo otra persona, no lo dijo Pablo, Marcos, Lucas, Juan, ninguno. Lo dijo Jesús, de su propia boca dijo, de cierto, intensificamos esa palabra. Dice, Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Ay, hermano, yo no sé, pero yo le hubiera dado un aplauso a mi Dios, porque Él se está identificando delante de vosotros que Él es Dios, de que usted alaba a Dios, que cuando usted exalta está alabando a Dios. Cuando hablamos de Cristo estamos hablando de Dios mismo, que cuando usted está aquí bendiciéndose o llenándose de gloria de Dios, es Dios quien está en este lugar. ¿Quién se para en este lugar y quién se anda en este lugar sino Dios mismo? Dice la palabra del Señor que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando usted está cantando, Él está alabando contigo, está gozándose. Amén. Porque Él es Dios. Él es Dios. Amén. Primera de Juan 5, verso 20. Seguimos de nuevo. Escucha lo que la palabra dice en Primera de Juan 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios, oiga esta parte, pero sabemos, allá van los discípulos, dicen, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, conocimiento, sabiduría, inteligencia para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Sigue mencionándonos la palabra de Dios. Escucha, para conocer al verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Voy a intensificarles estas partes. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer cuál es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Santo, hermano, si le da aplauso al Señor, déselo con ganas, hermano,
porque Él nos está diciendo que estamos en la vida eterna. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el que cree en mí no morirá eternamente, sino que vivirá, porque ha pasado de muerte a vida, porque yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y lo dice claramente: es el verdadero Dios y la vida eterna. Santo, ¿verdad? Usted ya sabe por qué Jesús se identificó como hijo. Porque Él tenía que darse a conocer. Porque Él tenía que darse a conocer como hijo para llevar el plan perfecto hasta el final. Escucha ahora esto. Dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 3, verso 16. Hay una palabra que me gusta aquí en este versículo, ¿sabes? Y dice: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. No podemos lograr entender hasta cierto punto cómo es posible que el Hijo y Dios sean el mismo y que a la vez se conformen en dos personas. Por eso dice aquí: indiscutiblemente. No podemos todavía entender el misterio de la piedad. Por eso yo no pierdo tiempo con alguien que me dice: es que no le pierdo tiempo, porque vuestra sabiduría es muy limitada para la sabiduría que Dios es. ¿Me explico ahora? Como aquel tigre, ¿se acuerdan? Que discutía con un burrito, que el zacate era rojo. ¿Qué zacate más rojo? Decía. Y el tigre le decía que no, que era verde. El burro decía que no, que era rojo. Fueron donde el Rey León y le preguntaron, y el burrito se fue rápido y llegó primero. Le dice: Rey León, lindo día, ¿verdad? ¿Qué es zacate más rojo, más precioso? Y le dice el Rey León: sí, tienes razón, está precioso el día. ¿Y qué zacate más rojo? Y cuando llegó el tigre le dice: Pero Rey León, ¿cómo va a decirle usted al burro que el zacate es rojo cuando usted y yo sabemos que es verde? Y el león le dice: tú y yo sabemos que es verde, pero yo no voy a pensar, ni mucho menos voy a discutir con un burro. ¿Entiendes? ¿Para qué? Si la palabra de Dios me dice que es indiscutible. ¿Escucha esa parte? Eso es lo que yo quería que usted entendiera, esa parte. Es indiscutible de que Jesús es Dios. 3:16 de 1 Timoteo dice: ¿qué dice la palabra ahí, hermanos? Ahí la palabra en 1 Timoteo 3:16 dice: Dios fue manifestado. Oigan esa parte. Abran su corazón y su mente. Dios, ¿vale? Dios fue manifestado. ¿Cómo? Ok, intensificamos esa parte. ¿Qué le parece? Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu Santo, visto de los ángeles. ¡Wow, hermano! No sé, vea, cuando yo hacía eso, yo comencé a llorar. Yo comencé a llorar y le decía: Dios mío, si el Espíritu Santo mismo, Señor, te está mostrando. Amén. Leemos de nuevo el versículo, hermanos, no me lo cambien todavía, chicos. Escuchad: Dios fue manifestado. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién estuvo en carne? Cristo. Amén. Dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu Santo. En el Espíritu está con mayúscula, habla del Espíritu Santo. Dice que fue manifestado en el Espíritu Santo, visto por los ángeles. Los ángeles miraban, dice la palabra más adelante de ese mismo versículo, que los ángeles miraban al Hijo de Dios predicar.
llevar el mensaje. Hermoso, ¿cierto, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí o sí? Amén. Yo no convenzo a nadie. La palabra convence. La palabra cambia la vida de las personas. Por eso dice ahí la palabra de Dios. Seguimos en el siguiente entonces. Ahora bien, hermanos, vemos que Jesús es el verdadero Dios. Ya hemos visto que Jesús estaba antes de Abraham, ¿cierto? Él lo dijo, ¿o sí? ¿Vale? Ok, ahora viene otra parte interesante, que Jesús es el verdadero Dios. Escucha, hermanos. Juan 20, 27 y 28. Escucha, lee conmigo. Luego dijo a Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Aquel que le dijo, si no te toco, no voy a creer. Pero Tomás dijo algo interesante. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Estoy intensificando, ¿vale? Dice, luego dijo, ¿quién? Jesús a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Y luego, ¿qué dijo Tomás? Reconoció a su Dios, al único Dios verdadero, y dijo Tomás. Luego dijo Tomás, el 28, ¿vale? ¿Qué dice Tomás? Y dice Tomás entonces, ¿cómo respondió Tomás? ¿Qué le parece si intensificamos esa palabra? Para que usted la sienta, ¿vale? Escucha y dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. Así dijo Tomás. Tomás no dijo, ay, Señor mío, Dios mío, perdóname. No. Él intensificó la palabra. Él la sintió después de que lo tocó, después de que sintió sus manos y su costado. Dijo, Señor mío y Dios mío. Eso dijo Tomás. Amén. De esa misma forma dijo Tomás. Si nosotros leyéramos la palabra de Dios como la intensificamos ahora, saben, mucha gente va a decir, de verdad es el Hijo de Dios. Pero a veces vosotros mismos le ponemos duda a la gente. Pero así es como se dice. Aquí hay maestros que me van a poner, no sé si un 0 o un 100, pero así se dice. Así se identifica. Amén. Sigue el siguiente versículo, donde la palabra de Dios dice que Él es el verdadero Dios, el Señor mío. Dios mío, le dijo. Dios. Jesús no le dijo en ningún momento, yo no soy Dios, tranquilo. Juan, tranquilo, soy Mesías, acuérdate. No, le dijo, Dios mío. Y Él recibió eso. Primero de Juan 1, verso 9. Escucha lo que la palabra dice. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, intensificamos. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿quién tiene? Jesús mismo dijo, cuando estaba en la casa de Pedro, después de que recién había sanado a la suegra, y entró un paralítico y él oraba por el paralítico y le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijeron los demás escribas o los fariseos que estaban ahí? ¿Cómo te atreves si solo Dios puede perdonar pecados? ¿Y qué dijo Jesús? Pues
para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Levántate y anda y punto, ¿verdad? Pero luego dice estas palabras: si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Jesús es Dios, Jesús tiene el poder y la autoridad para limpiarnos de pecado y para perdonarnos de pecado. Por eso ya usted no tiene que ir a un sacerdote, porque Jesús fue el sacrificio y Jesús fue el sacerdote por excelencia según el orden de Melquisedec. Entonces los demás ya quedaron abolidos. Yo le diría a un sacerdote: lo siento, usted está abolido, porque el sacerdote por excelencia se llama Jesús, el cual viene del orden de Melquisedec. Usted ni siquiera lo conoce. Y Melquisedec no se sabe de dónde vino, quién era, si tenía familia o cómo. Era un prototipo de Cristo. Amén. ¿Cuánto en gloria a Dios, hermanos? ¿Me está entendiendo la palabra o sí? Hermosa la palabra, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios nos habla de que Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados. En Juan 10:30. ¿Qué le parece aquí? San Juan 10:30 dice: yo. Ahora, quiero que le ponga atención a esta palabra, por favor. Salud, hermanito. Escucha esto. Yo. Quiero que se meta en su cabecita una palabra. La palabra yo. ¿Ok? Vale. Dice: yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Juan Carlos es que se llama su hijo también, ¿verdad? Ok, vamos a decirle Juan Carlitos para variar. El hijo del pastor, Juan Carlitos, si se para a la par de Juan Carlos, de su papá, él no va a decir: él y yo somos uno solo, porque él está a la par. ¿Cierto? Entonces no puede decir eso. Su hijo no puede llegar a Estados Unidos o a cualquier país y decir: yo soy Juan Carlos, el papá. Tampoco. Porque ellos dos son diferentes. Pero como Jesús es Dios y fue encarnado, entonces Él tiene la autoridad de decir: yo y el Padre, uno somos. Amén. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios. No existen dos dioses. Él es único. Él es el único Dios. Y por eso Él dice: Él y yo, uno solo somos. Ahora bien, yo les mencionaba que guardaran esa letrita del yo. ¿Vale? El yo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, o cuando Dios se presentó antes de ser Jesús, cuando se presentó allá en a Moisés, cuando se presentó en la zarza ardiente, ¿cómo le dijo que le llamara? Le preguntó: pero si me preguntaran allá este fariseo del egipcio, y me preguntara tu nombre, ¿qué le voy a decir? ¿Y qué le dijo? El yo soy te envía. ¿Y por qué le dijo el yo soy? Porque no hay más. No hay otro Dios. Y por eso a Moisés no le entendían cuando él decía: yo soy me envía. ¿Cómo usted mismo se está enviando? No, el yo soy, usted mismo. ¿Me explico ahora? Nadie podía entenderlo. Pero ahora podemos entender a la luz de la palabra que Jesús es el gran yo soy. Amén. Vemos que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, Dios, 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 Dios. Soy. Y Jesús dice: yo soy. Jesús es el
gran yo soy. Entonces es Dios mismo, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios referente? Éxodos. Perdón. Busquemos ahí lo que dice la palabra en Éxodos 3:13. Escucha. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Las palabras que Jesús dijo, verso 14. Él respondió, oiga, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Amén. Yo soy el que soy. Jesús dijo: yo soy la verdad. Yo soy la vida. Ahora podéis entender por qué Él dijo: yo soy. ¿Vale? Si yo dijera, yo personalmente, una persona común y corriente, ¿vale? Y yo puedo decir yo soy, por ejemplo, yo no puedo usar el yo soy. ¿Sabe cómo diría yo? ¿Saben cómo? ¿Cómo podría decir una persona que no es Dios, pero que quiera ser Dios, entre comillas? Primero tendría que convencer a la gente y decirle: bueno, oigan esa expresión, bueno, yo soy Dios. Suena convincente, ¿cierto? No, ¿verdad? Pero Jesús dijo: yo soy. Firmeza, autoridad, y Él está afirmación. Eso se llama afirmación. Yo soy. Estoy afirmando algo. Aquí dice: yo soy el que soy. Amén. Por eso les decía que guardaran esa parte del yo soy. Mateo 22:32. Mateo 22:32 dice, ¿qué dice la palabra ahí? Oiga, ¿quién habla aquí? Hermanos, aquí Jesús dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Entonces ese es nuestro Dios. Jesús es Dios. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso si Abraham ya había muerto? No, si la promesa que Dios le dio a Abraham estaba muy viva todavía. Y cuando habló de Isaac, también igualmente, ¿quién era Isaac? De ahí vino la promesa de Dios para Abraham. Y esa promesa está viva al día de hoy. Y Jacob, ¿quién era Jacob? Donde nació el pueblo de Israel, que todavía existe. Allá está Israel. ¿Vale? ¿Conocen al pueblo de Israel, cierto? Allá está. Esa es la plena seguridad y total de que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso Él dijo: yo soy el Dios de Abraham. Intensifiquemos: el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios es Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Entonces Jesús es Juan 14, 6 al 9. Hermanos, estamos viendo palabra. ¿Ver? Amén. Juan 14, 6 al 9. Escucha, Jesús les dijo, ¿vale? Jesús dijo, oiga la palabra el yo. Yo soy el camino. Ahí coma, vamos a intensificarla. Entonces, ¿cómo hablaba Jesús? Jesús dijo así: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre no por mí. Pero dice: yo soy. Usted dirá: ¿y cómo dice ir al Padre? Le voy a explicar esto. Porque cuando Jesús dijo eso, Él estaba diciendo
nadie viene a mí si no es por mí mismo. Nadie es llamado Padre si no es por el Espíritu. Nadie viene a mí si no es por el Espíritu que lo trae. Y nadie puede llamar al Padre Padre si no es por el Espíritu. Entonces Jesús mencionaba y decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí sino por mí mismo. ¿Me explico ahora? Sino por mí mismo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Él se identifica. Y hermanos, abramos vuestro corazón y vuestra mente. Les voy a decir por qué razón. Porque el espíritu de la apostasía, el espíritu del anticristo, está negando a Jesús como Dios y a Jesús en carne. Lo está negando. Ahora la gente lo está negando. Le han quitado poder y autoridad a Jesús como Dios. Ya la gente está callando. La misma gente está negando la existencia. Escucha, sigue mencionando la palabra. Hasta el 9. Dice la palabra: si me conocéis, oiga esta parte que dice Jesús: si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Si me conocéis, intensifiquemos, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis. Y desde ahora, dice, le conocéis y le habéis visto. ¿Quién puede ver a Dios y vivirá? ¿Qué dijo Isaías en una visión? Dijo: hoy mis ojos te han visto y moriré. Y el ángel le tocó con un tizón, ¿cómo se dice? Brasa, algo así, hirviendo, y le tocó los labios y le purificó sus labios. Y no murió, desde luego. Pero mirad aquí lo que dice la palabra. La palabra dice: y lo conocéis y le habéis visto. Entonces Jesús, como Dios, se presentó delante de la gente para que vieran en sí mismo al Dios verdadero. Era la única manera de verlo, porque verlo en su resplandor, en su magnitud de pureza, no podemos verlo. No hay quien te mira y viva, dice la palabra. No hay quien te mira y viva. Pero en ese momento lo estaban viendo. ¿Por qué? Porque Él estaba en carne, ¿vale? Había tomado forma humana. Y por esa razón Jesús dijo: y me habéis visto. Dice: desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Seguimos, hermanos. Siguiente capítulo dice, el 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y en el 9 dice, Jesús le dijo: ay, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú: muéstranos al Padre? ¿Comprendes ahora? Por eso Él dice ahí: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Quién? El Padre. Tanto que el Padre estuvo con ellos, representado en la figura de Cristo, en la figura de Jesús mismo. ¿Qué le parece? Antoncito, cuando Dios llegó a tu vida, se presentó como el Padre y te dijo: yo soy tu Salvador, y te levantó donde tú estabas y te hizo hijo. Y a cada uno de los que estamos en esta noche, en esta mañana, nos hizo hijos de Él. El que niega a Jesús, oiga esto, hermanos, el que niega a Jesús como Dios estará condenado al infierno. Así de sencillo.
Primera de Juan 4, verso 3 dice. Aquí hablamos con palabras, hermanos. Primera de Juan 4, verso 3 dice, y todo espíritu con minúscula, ¿vale? Todo espíritu. Traduzcámoslo como dice en el diccionario, como vida. Entonces, toda vida, no pura vida, ¿verdad? Estoy diciendo, toda vida que no confiese, oiga, y toda vida que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne y no es, dice, no es de Dios. No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Escucharon? Ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, hermanos, queda muy claro que Jesús es Dios. Y todo espíritu, toda vida que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros sabéis que viene y que ya ahora dice, ya está en el mundo. Hermanos, abramos vuestros ojos y vuestros oídos, ¿vale? Porque eso está sucediendo aquí, al puro frente vuestro. Cómo la gente está negando a Dios, cómo la gente no quiere a Dios, cómo están negando a Cristo, se burlan de Cristo, hacen figuras de Cristo entre comillas y hacen una cosa y hacen otra porque ellos se burlan de Dios. Pero todas esas personas saben a dónde van a ir. Bueno, sí es que saben, porque hasta el mismo infierno lo están negando. Eso es duro, ¿cierto? Verso 23 ahí mismo. Primera de Juan 2, 22 y 23. Escucha. ¿Quién es el mentiroso? ¿Hace una pregunta o sí? Pero lo hace una pregunta un poco intensificada. ¿Qué dice? ¿Quién es el mentiroso? Hermanos, ¿quién es el mentiroso? Eso es lo que está diciendo. Y dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ese es anticristo. Decía un amigo, paguémonos y vámonos. Pero sí, el que lo niega. Así que, hermanos, tened cuidado cuando alguien le dice, no, Jesús no es Dios. Disculpe, pero me estás negando a Dios y al Padre en uno solo. Y el que le niega es del anticristo. Y van a venir muchos anticristos. Muchos van a venir antes de su venida. Por ahí anda uno ya jugando de anticristo y haciendo milagros. Y haciendo aquí y haciendo allá. Una señora decía, y estaba casi muriéndome, me tocó la cabeza y me sanó. Engañará aún hasta los escogidos, a los cuales escogidos habla la palabra a su propio pueblo, porque ellos están esperando al Mesías todavía, y ese pueblo va a ser engañado, pero juntamente con ellos muchos más. Y por eso, hermanos, en esta mañana, con todo mi corazón se lo guarde en su corazón este versículo. ¿Quién es el mentiroso? Satanás. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niegue al Padre y al Hijo. Jesús es Dios. Y Él se manifestará en su momento. Usted dirá, todavía no entiendo. Tranquilo. Como le dije a una señora, ella me decía, es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Le digo, me basta con que la crea. Es mejor más que usted la crea y no que la entienda. Porque si usted la cree para el que cree, todo es posible. Amén, hermanos. Jesús es Dios. Jesús es Dios.
Vimos versículos claros, específicos, donde Dios dice Jesús es Dios, cuando Él mencionaba mucho desde antes de Abraham. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Amén. Muchas gracias, hermanito, que Dios me lo bendiga.